Bienvenidos de nuevo a las videoclases profesionales con Medicina Update. Recuerda que en Instagram nos llamamos Medicina Upgrade. Hoy aprenderemos todo acerca de los signos y síntomas de la pandemia COVID-19. Primero veremos cómo se transmite el virus, cuáles son todas las formas de transmisión que hay. Se supone que el SARS-CoV-2 se propaga principalmente a través del contacto persona a persona, a través de las gotas respiratorias generadas al toser y estornudar, es decir, por vía aérea. No está claro si otras rutas de transmisión son epidemiológicamente relevantes y en qué medida. También tenemos que se puede transmitir fecal oral y a través de fómites. Para los despistados, los fómites son los objetos inanimados. También los pacientes asintomáticos pueden transmitir el virus y se cree que una proporción importante de la transmisión secundaria ocurre antes de la aparición de la enfermedad. La cuestión de los fómites sigue siendo un tema de ansiedad pública. Este estudio de Van Doremalen en 2020 demostró que el virus puede ser detectable como un aerosol en el aire hasta 3 horas, hasta 4 horas en cobre y hasta 24 horas en cartón y hasta 2 o 3 días en el plástico y acero inoxidable. De ahí el consejo imperativo de realizar un lavado regular y exhaustivo de las manos. Por otro lado, la transmisibilidad del SARS-CoV-2 parece no reducirse en condiciones cálidas y húmedas. Sin embargo, un estudio sugiere que la alta temperatura y la alta humedad relativa podrían reducir la transmisión del COVID-19. Todavía no está claro si la epidemia podría ralentizarse temporalmente en Europa y América del Norte durante el verano de 2020. Por otro lado, Medscape publicó la siguiente imagen de la persistencia del coronavirus en las superficies. En el plástico demora 5 días, en el papel 4 a 5 días, en el vidrio puede demorar 4 días, en la baranda de las escaleras 4 días, en el lavamanos 48 horas, en los guantes puede demorar 8 horas y en el aluminio puede demorar de 2 a 8 horas. Otra imagen importante de la persistencia del virus es que en los utensilios de cocina puede demorar 2 a 3 días, en el basurero puede demorar 2 a 3 días, en el cartón 24 horas, en la olla de cocina 4 horas y hasta en el aire 3 horas, lo que hace muy difícil evitar la transmisión de este virus. Hablando de la transmisión nosocomial, vemos que obviamente los hospitales son un entorno favorable para la transmisión del SARS-CoV-2. En algunos casos los hospitales pueden ser los principales portadores del COVID-19 ya que se llenan rápidamente de pacientes infectados. Un estudio informa que el virus fue ampliamente distribuido en el aire y en las superficies de los objetos, tanto en las unidades de cuidados intensivos como en las salas generales, lo que implica un riesgo potencialmente alto de infección para el hospital médico. La contaminación fue mayor en la UCI, el virus se encontró en los suelos, los ratones informáticos, botes de basura, barandillas de la cama de los enfermos y se detectó en el aire aproximadamente a 4 metros de los pacientes. El virus también se ha aislado en las muestras de los inodoros y fregaderos, lo que sugiere que la eliminación del virus en las heces podría ser una vía potencial de transmisión. Por otro lado, el periodo de incubación del SARS-CoV-2 va en un rango entre 2 a 14 días, con un promedio de 5 días. Analizando ya los signos y síntomas del COVID-19, vemos que la fiebre fue el síntoma más común en el 88.7% con una mediana máxima de 38.3%. La ausencia de fiebre parece ser algo más frecuente en el SARS o en el MERS, por lo tanto la fiebre por sí sola puede no ser suficiente para detectar en el ámbito de la vigilancia pública. El segundo síntoma más común es la tos, que ocurre aproximadamente 2/3 de todos los pacientes. También se presenta la disnea en el 45.6% de los pacientes y esta disnea va a ser más característica en los pacientes más graves, la cual va a ser el síntoma predominante. En cuanto a los síntomas otorrinolaringológicos, tenemos la anosmia e hiposmia como un signo precoz. El 8 al 86 de los pacientes notificaron alteraciones olfativas y gustativas. La mayoría fue anosmia, pero también se presenta parosmia, que es la distorsión de los olores, y también se presentó fantosmia, que es la percepción de un olor que no existe. Cada vez hay más evidencia de los efectos directos e indirectos del SARS-CoV-2 en el corazón, especialmente en los pacientes con enfermedades cardíacas persistentes. Vemos que el SARS-CoV-2 tiene el potencial de infectar a los cardiomiocitos, pericitos y fibroblastos a través de la vía de la enzima convertidora de angiotensina 2, que conduce a lesiones miocárdicas directas, pero esta secuencia fisiopatológica no está demostrada del todo. Una segunda hipótesis para demostrar la
infiltración miocárdica del COVID-19 está en el exceso de citoquinas y o mecanismos mediados por anticuerpos clínicamente. COVID-19 puede manifestarse con un síndrome cardiovascular agudo llamado ACOPS-CS. En relación a los síntomas gastrointestinales, tenemos que el más frecuente es diarrea en un 24%, también se pueden presentar náuseas y vómitos en un 19%. Los síntomas neurológicos tenemos que de 78 pacientes en un estudio retrospectivo de 214 se presentó pérdida del olfato, del gusto, miopatías, accidente cerebrovascular, cefalea, mareos, convulsiones, agitación y confusión. Otros síntomas que pueden presentarse son dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta, erupciones cutáneas, cambios de color de la piel de las manos y pies, mialgias y astralgias. Por lo tanto, la infección por COVID-19 es casi igual a muchas infecciones virales, por lo cual es difícil distinguir y por lo cual todos los pacientes serán sospechosos. Tenemos que conocer la clasificación clínica de acuerdo con la gravedad, en la cual tenemos la enfermedad no complicada en la que se presentan síntomas locales en las vías respiratorias altas y puede cursar con síntomas inespecíficos como fiebre, dolor muscular o síntomas atípicos en ancianos. La neumonía leve confirmada con radiografía de tórax y signos de gravedad, saturación de oxígeno ambiente mayor del 93%, tener en cuenta la escala del CUR-65 para determinar la hospitalización o no. La neumonía grave, sospecha de infección respiratoria, falla de un órgano, saturación de oxígeno aire ambiente menor del 90% o frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto. El síndrome de dificultad respiratoria aguda SRA se define como hallazgos clínicos radiológicos infiltrados bilaterales más déficit de oxigenación, en la cual tenemos que leve una PAFI menor de 300, moderado una PAFI menor de 200 y grave una PAFI menor de 100. En cuanto a la sepsis, vemos que esta está definida como una disfunción orgánica y que puede ser identificada por un cambio agudo en la escala de SOFA más de 2 puntos. La insuficiencia orgánica puede manifestarse con las siguientes alteraciones: estado confusional agudo, insuficiencia respiratoria, reducción en el volumen de diuresis, taquicardia, coagulopatía, acidosis metabólica y elevación del lactato. En cuanto al shock séptico, vemos que la hipotensión arterial que persiste tras volumen de resucitación y que requiere vasopresores para mantener la presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio y lactato de 2 milimoles en ausencia de hipovolemia. Ahora suena la música y viene la pregunta: ¿cuál es el tiempo promedio que demora el coronavirus en el cartón? La respuesta es 24 horas. Esta es una pregunta directa, por lo cual es complicada. Y hay que saberse cuál es el tiempo que demora en las superficies el COVID-19. Hemos llegado hasta el final de la videoclase. Espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la siguiente.